La noche en que todo cambió, el silencio parecía tener peso. En lo más alto de la ciudad, donde las luces se extendían como un océano dorado bajo el cielo oscuro, Alejandro Montenegro, uno de los hombres más temidos y respetados del mundo clandestino, observaba desde la ventana de su ático. Su nombre no se pronunciaba sin un susurro, y su mirada fría había sido lo último que muchos habían visto. Pero esa noche, algo era distinto. Por primera vez en años, no estaba pensando en negocios, ni en traiciones, ni en poder. Estaba pensando en ella. Isabella. Su prometida. Su única debilidad. La única persona capaz de atravesar la coraza de acero que había construido alrededor de su alma. Alejandro había planeado una sorpresa. No una simple cena, no flores, no joyas, aunque podía comprar el mundo entero si quisiera. No. Esto era algo más íntimo. Más personal. Había cancelado reuniones, ignorado llamadas y ordenado a sus hombres mantenerse alejados. Esa noche, solo existían él y ella. Sonrió levemente, algo raro en él. Tomó el pequeño estuche de terciopelo negro que descansaba sobre la mesa. Dentro, un anillo nuevo. Más grande. Más brillante. Un símbolo de lo que estaba dispuesto a dejar atrás por ella. Porque sí, estaba listo. Listo para cambiar. Listo para salir de ese mundo. Por Isabella. Sin avisar, decidió adelantarse. Quería verla antes de tiempo, sorprenderla. Imaginó su expresión, sus ojos iluminándose, su risa suave. Pero lo que encontró, no estaba en ningún plan. El ascensor subió en silencio hasta el piso donde vivía Isabella. El pasillo estaba oscuro, más de lo habitual. Alejandro frunció el ceño. Extraño. Sus hombres siempre vigilaban discretamente el lugar. Pero no había nadie. Ni un solo guardia. El silencio, ahora, no era romántico. Era inquietante. Avanzó con paso firme, su instinto, ese que lo había mantenido con vida durante años, empezando a gritarle que algo estaba mal. Muy mal. Llegó a la puerta. Entreabierta. Su corazón, acostumbrado a la violencia, no solía acelerarse. Pero esta vez, dio un golpe seco. Empujó lentamente. La puerta crujió. Dentro, las luces estaban encendidas, pero el ambiente era frío, casi vacío. ¿Isabella? Su voz sonó más grave de lo normal. No hubo respuesta. Dio un paso. Luego otro. Y entonces lo vio. El vaso de vino sobre la mesa, aún con una leve vibración, como si hubiera sido dejado hace apenas segundos. 2 copas. 2. La mandíbula de Alejandro se tensó. No estaba solo. Un ruido. Un susurro apenas perceptible proveniente del pasillo interior. Alejandro avanzó sin hacer ruido, como un depredador. Cada paso calculado. Cada respiración controlada. Y al doblar la esquina, se detuvo en seco. Lo que vio, congeló la sangre en sus venas. Isabella estaba allí. Pero no estaba sola. Frente a ella, un hombre. Alto. Elegante. Desconocido. Demasiado cerca. Demasiado íntimo. La mano de Isabella temblaba, no de miedo, sino de algo más complejo. El hombre le susurraba algo al oído. Y entonces, Isabella levantó la mirada. Sus ojos se encontraron con los de Alejandro. Y en ese instante, no hubo alegría. No hubo sorpresa. Solo, terror. Pero no el tipo de terror que él esperaba. No era miedo hacia el hombre frente a ella. Era miedo hacia Alejandro. El tiempo pareció detenerse. El silencio se volvió insoportable. El extraño sonrió lentamente, como si hubiera estado esperando ese momento. Llegas antes de lo previsto, dijo con calma, sin apartarse de Isabella. Alejandro no respondió. Sus ojos, oscuros como la noche, se clavaron en el hombre, luego en Isabella, y otra vez en el hombre. Algo dentro de él empezó a romperse. Pero su voz, cuando finalmente habló, fue un susurro helado. Explícame, ahora.
Isabella abrió la boca, pero ninguna palabra salió. El hombre, en cambio, dio un paso al frente. Y lo que dijo a continuación, cambió absolutamente todo. Creo que es hora de que sepas la verdad. Alejandro sintió, por primera vez en años, algo que no podía controlar. No era ira. No era celos. Era miedo. Un miedo profundo. Porque en el fondo, ya sabía que lo que estaba a punto de escuchar, destruiría todo lo que creía conocer. Y cuando Isabella finalmente reunió valor para hablar, su voz apenas fue un hilo quebrado. Alejandro, yo, nunca fui quien tú creías. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, mientras la mirada de Alejandro se endurecía lentamente, como si cada sílaba fuera una bala atravesando su pecho. El hombre sonrió de nuevo, esta vez con una sombra de triunfo. Y Alejandro, sin apartar la vista, dejó caer lentamente el estuche de terciopelo al suelo, sin siquiera darse cuenta. El leve golpe del estuche contra el suelo resonó como un disparo en la habitación. Alejandro no se movió. No respiró. No parpadeó. Sus ojos seguían fijos en Isabella, como si cualquier movimiento pudiera romper lo poco que quedaba de realidad. Termina la frase, ordenó, con una voz baja, peligrosa. Isabella dio un paso atrás, pero el hombre a su lado colocó una mano firme en su brazo, deteniéndola. No parecía un gesto de control, sino de advertencia. No hace falta presionarla, intervino él con tranquilidad. Lo que está a punto de decir no es fácil. Alejandro lo ignoró por completo. Isabella. Su nombre, en sus labios, sonó distinto. Ya no había ternura. Solo una tensión contenida, a punto de explotar. Ella tragó saliva. Sus ojos brillaban, pero no lloraba. Era algo más profundo que lágrimas. Mi nombre no es Isabella. El aire se volvió pesado. El mundo, por un segundo, dejó de girar. Alejandro entrecerró los ojos, como si no hubiera escuchado bien. No juegues conmigo. No estoy jugando, respondió ella, casi en un susurro. Nunca lo estuve, al menos, no como tú crees. El hombre dio un paso adelante, colocándose ligeramente frente a ella. Su nombre real es Valeria Ibarra. Ese nombre no le era desconocido. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Valeria Ibarra. No. No podía ser. Eso es imposible, murmuró, más para sí mismo que para ellos. Pero en su mente, piezas comenzaron a encajar. Demasiadas coincidencias. Demasiadas preguntas sin responder. Desapareció hace 3 años, continuó el hombre. Oficialmente muerta, en un incendio. Recuerdo ese caso, dijo Alejandro lentamente, su voz volviéndose más fría. Fue conveniente. Lo fue, admitió el hombre con una leve sonrisa. Para nosotros. El silencio volvió a caer, más denso que antes. Alejandro desvió la mirada hacia Isabella. Valeria. ¿Quién eres? No era una pregunta simple. Era una exigencia. Una súplica disfrazada de autoridad. Ella finalmente lo miró directamente. Y esta vez, no apartó la vista. Soy la persona que enviaste a investigar, sin saberlo. El impacto fue inmediato. ¿Qué? Hace 2 años, continuó, ordenaste rastrear a alguien que estaba interfiriendo con tus operaciones. Alguien que estaba filtrando información, desmantelando rutas, eliminando contactos clave. Alejandro sintió como la sangre le hervía. El fantasma, dijo, reconociendo el nombre. El hombre sonrió. ¿Exacto? Un silencio mortal se apoderó de la habitación. No, la voz de Alejandro se quebró apenas, pero lo suficiente. No. Valeria asintió lentamente. Sí. El corazón de Alejandro comenzó a latir con violencia. Todo este tiempo. Sí. Cada momento, cada palabra, cada noche. Ella dudó. Y ese segundo de duda, fue peor que cualquier confesión. Al principio, sí. Algo dentro de él, se rompió por completo. Pero no gritó. No se movió. Eso era lo más aterrador. Te acercaste a mí,
con una misión. Sí. ¿Y ahora? Valeria respiró hondo. Ahora, ya no sé. El hombre soltó una pequeña risa. Eso es lo que la hace peligrosa. Alejandro lo miró por primera vez con verdadera atención. ¿Y tú quién eres? El hombre inclinó ligeramente la cabeza, como si saludara. Alguien que ha estado esperando este momento durante mucho tiempo. Nombre. Gabriel Ríos. Otro nombre. Otra pieza. Otro golpe. Alejandro lo reconoció de inmediato. Creí que estabas muerto. Eso dicen muchas personas antes de descubrir que estaban equivocadas. El ambiente se volvió eléctrico. Tensión pura. Entonces esto es un juego, dijo Alejandro. Una infiltración. Un montaje. No exactamente, respondió Gabriel. Es más, un final. ¿Final de qué? Gabriel lo miró fijamente. De tu imperio. Las palabras no fueron dichas con amenaza. Fueron dichas como una certeza. Y eso, era peor. Alejandro dio un paso adelante. Te estás equivocando. ¿De verdad? Gabriel señaló ligeramente alrededor. Sin guardias. Sin respaldo. Aislado. Vulnerable. Alejandro no reaccionó. Pero lo sabía. Era cierto. Ella te trajo aquí, añadió Gabriel. Exactamente donde necesitábamos que estuvieras. El silencio se volvió insoportable. Alejandro volvió a mirar a Valeria. ¿Es cierto? Ella no respondió de inmediato. Sus manos temblaban. Pero no de miedo. ¿De conflicto? Sí, susurró finalmente. Y esa simple palabra hizo más daño que cualquier bala. Pero entonces... algo cambió. Muy sutil. Pero Alejandro lo notó. Los ojos de Valeria. Ya no eran fríos. No eran calculadores. Había algo más. Algo real. Pero no como él cree, añadió rápidamente. Gabriel giró la cabeza hacia ella, sorprendido por primera vez. Valeria. Cállate, dijo ella, firme. Eso, no estaba en el plan. Alejandro entrecerró los ojos. Explícate. Valeria dio un paso al frente, alejándose de Gabriel. Sí, te encontré por una misión. Sí, me acerqué a ti con mentiras. Pero lo que no estaba planeado, eras tú. El aire se tensó aún más. ¿Qué significa eso? Ella lo miró con intensidad. Significa que todo se salió de control. Gabriel dio un paso brusco hacia adelante. No hagas esto. Ya está hecho, respondió ella sin mirarlo. Alejandro no decía nada. Pero cada músculo de su cuerpo estaba listo. Te estaban utilizando, continuó Valeria. Desde el principio. Todo esto, no era solo para destruir tu imperio. Entonces, ¿para qué? Ella dudó. Ese pequeño instante, lo cambió todo. Para atraerte. El corazón de Alejandro latió con fuerza. ¿Atraerme a qué? Valeria lo miró, como si esa respuesta fuera más peligrosa que todo lo anterior. A algo mucho más grande, de lo que tú siquiera imaginas. Y justo en ese momento, un sonido seco atravesó el silencio. Un clic. Metálico. Preciso. Alejandro no necesitó mirar para saber lo que era. Un arma. Pero no era la de Gabriel. Ni la de Valeria. Venía de detrás. Y entonces, una voz desconocida habló desde la oscuridad. Nadie se mueva. Esto recién empieza. El sonido del seguro liberándose fue seguido por pasos firmes, medidos, que rompieron el frágil equilibrio de la escena. Alejandro no giró de inmediato. No lo necesitaba. Había sobrevivido demasiado tiempo en ese mundo como para reaccionar por instinto. Primero analizaba, luego destruía. Pero algo en ese momento era diferente. Porque, por primera vez, no tenía el control. Dije que nadie se mueva, repitió la voz, más cerca ahora. Grave. Autoritaria.
Sin rastro de duda. Gabriel levantó lentamente las manos, aunque su expresión seguía siendo calculadora. No esperaba invitados, dijo con una leve sonrisa. Y sin embargo, aquí estoy. Alejandro finalmente giró la cabeza. Y lo vio. Un hombre vestido de negro, impecable, sosteniendo un arma con precisión quirúrgica. Su postura no era la de un simple sicario, era la de alguien entrenado para liderar. Pero no era el arma lo que congeló a Alejandro. Era su mirada. Fría. Conocida. Demasiado conocida. Tú. El hombre inclinó ligeramente la cabeza. Ha pasado tiempo, Alejandro. Valeria frunció el ceño. ¿Lo conoces? Pero Alejandro no respondió. Sus ojos no se apartaban del recién llegado. Pensé que estabas en Europa, dijo lentamente. Lo estaba. ¿Y ahora trabajas con ellos? El hombre sonrió apenas. No trabajo para nadie. Gabriel intervino, con un tono más tenso que antes. Esto no estaba acordado. Claro que no, respondió el hombre sin mirarlo. Por eso funciona. La tensión cambió de forma. Ya no era una confrontación de dos bandos. Era algo mucho más caótico. Más peligroso. ¿Qué quieres? Preguntó Alejandro. El hombre dio un paso adelante, sin bajar el arma. Quiero lo mismo que todos aquí. ¿Y eso es? La verdad. Valeria soltó una risa breve, nerviosa. ¿En serio? Porque hasta ahora nadie ha dicho una sola cosa completa. Porque todos tienen miedo de decir la última pieza, respondió él, clavando la mirada en ella. Gabriel dio otro paso, claramente incómodo. Esto se está desviando. No, replicó el hombre. Esto recién se está alineando. Alejandro observaba en silencio. Su mente trabajaba a una velocidad brutal. Conectando nombres. Rostros. Eventos. Traiciones. Dilo, ordenó Alejandro. Lo que sea que viniste a decir, dilo ahora. El hombre lo miró directamente. Y por primera vez, su expresión perdió toda neutralidad. Tu prometida no es la única que te ha estado mintiendo. El silencio fue absoluto. Valeria tensó el cuerpo. Gabriel apretó los dientes. Alejandro no reaccionó, pero sus ojos se oscurecieron aún más. Eso no es sorpresa, dijo. Continuó. El hombre bajó ligeramente el arma, pero no del todo. Hace 5 años, cuando empezaste a expandir tu red, hubo alguien que facilitó todo. Tu punto. Esa persona nunca estuvo de tu lado. Alejandro entrecerró los ojos. Muchos no lo estaban. No. Este es distinto. El hombre hizo una pausa. Como si saboreara el momento. Esa persona sigue dentro de tu círculo más cercano. Ahora sí. Algo cambió. Una grieta real. Nombre. No tan rápido. El aire se volvió insoportable. No estás en posición de negociar, gruñó Alejandro. ¿Seguro? Respondió el hombre. Estás rodeado de mentiras, y apenas estás empezando a verlas. Gabriel intervino, con tono más agresivo. Esto no tiene sentido. Estás complicando algo que ya estaba resuelto. ¿Resuelto? El hombre soltó una risa seca. Tú apenas eres una pieza más. Eso fue suficiente. Gabriel sacó un arma con un movimiento rápido. Pero no fue lo suficientemente rápido. El sonido del disparo fue ensordecedor. Un solo tiro. Preciso. El arma de Gabriel salió volando de su mano mientras retrocedía con un gruñido de dolor. Valeria gritó. «¡Basta!». Pero nadie la escuchaba. Alejandro ni siquiera se inmutó. Sus ojos seguían en el hombre de negro. Estás jugando un juego peligroso. Es el único tipo de juego que vale la pena, respondió él. Valeria respiraba agitadamente. Esto no era así. Miró a Gabriel. Dijiste que esto terminaría hoy. Y así será, dijo Gabriel, apretando su mano herida. Solo que no como pensábamos.
Alejandro finalmente habló, con una calma aterradora. Todos ustedes cometieron el mismo error. Los tres lo miraron. Pensaron que podían traerme aquí, romper mi mundo, y salir caminando. Dio un paso adelante. Lento. Dominante. Pero olvidaron algo. El hombre de negro ajustó ligeramente su postura. Ah, sí. Alejandro lo miró, y sonrió. Una sonrisa que no tenía nada de humano. Yo nunca dejo cabos sueltos. Y en ese instante, las luces se apagaron. Oscuridad total. Un segundo de silencio. Luego, caos. Un golpe. Un disparo. Otro. El sonido de vidrio rompiéndose. Un cuerpo chocando contra una pared. Respiraciones agitadas. Pasos desordenados. Y en medio de todo eso, Alejandro se movía como una sombra. Invisible. Imparable. Un grito ahogado. El sonido de alguien cayendo al suelo. Luego, silencio otra vez. Pesado. Asfixiante. Las luces parpadearon. Y cuando finalmente regresaron, la escena había cambiado por completo. Gabriel estaba de rodillas, sujetándose el brazo, sangrando. El hombre de negro ya no estaba donde antes. Y Valeria. Valeria tenía un arma en la mano, apuntando directamente a Alejandro. Pero no estaba firme. Su pulso temblaba. Sus ojos estaban llenos de algo que no encajaba con todo lo demás. No me obligues, susurró. Alejandro la miró fijamente. Sin miedo. Sin prisa. Entonces no lo hagas. El silencio entre ellos fue más intenso que cualquier disparo. No entiendes, dijo ella, con la voz quebrándose. Si no lo hago, todo esto, todo lo que pasó, no habrá servido de nada. Alejandro dio otro paso. El arma no bajó. Pero tampoco disparó. Mírame, Valeria. Ella dudó. Mírame. Lentamente, lo hizo. Y en ese instante, todo lo demás dejó de existir. Dime la verdad, dijo él, en voz baja. No la misión. No el plan. No Gabriel, ni ese hombre. Pausa. Tú. Sus ojos brillaron. ¿Qué soy para ti? El dedo de Valeria tembló sobre el gatillo. El tiempo se estiró. Cada segundo, una eternidad. Y justo cuando parecía que iba a responder, un disparo resonó en la habitación. Pero no vino de su arma. La pantalla del teléfono brillaba como si tuviera vida propia. Ya estás dentro. 3 palabras. Simples, pero lo suficientemente pesadas como para aplastar todo lo que Alejandro creía controlar. Durante unos segundos, nadie habló. El mundo, otra vez, parecía suspendido. Pero esta vez, no era incertidumbre. Era comprensión. Lenta. Brutal. Inevitable. Alejandro tomó el teléfono en su mano. Sus dedos, firmes como siempre, no temblaban, pero su mirada había cambiado. Ya no era la de un hombre sorprendido. Era la de alguien que acababa de ver la verdadera dimensión del tablero. No se trataba de destruirme, murmuró. Nadie respondió. Porque todos sabían que había llegado solo a esa conclusión. Se trataba de probarme. El hombre de negro sonrió levemente. Ahora empiezas a entender. Valeria, aún herida, lo observaba con una mezcla de miedo y algo más profundo. Algo que ya no podía ocultar. Alejandro, esto no termina aquí. Él la miró. Y por primera vez desde que todo empezó, su expresión se suavizó apenas. Pero no por debilidad. Por decisión. No, respondió. Esto recién empieza. Gabriel soltó una risa débil desde el suelo. Entonces ya estás perdido. Alejandro negó lentamente. No. Levantó el teléfono, mostrando el símbolo. Ellos creen que eligieron al hombre correcto. Sus ojos se oscurecieron. Pero se equivocaron en una cosa.
El hombre de negro ladeó la cabeza. Ah, sí. Alejandro dio un paso hacia él. Cada movimiento medido. Cada palabra, una sentencia. No soy alguien que sigue reglas. Silencio. Pesado. Denso. Irrompible. Soy quien las rompe. El ambiente cambió. No fue un gesto. No fue una amenaza. Fue presencia. Dominio absoluto. Incluso herida, incluso rodeado. Alejandro volvía a ser lo que siempre fue. Pero algo había cambiado. Ya no luchaba solo por poder. Ahora, había algo más. El hombre de negro lo observó por unos segundos. Luego bajó lentamente el arma. Interesante. No había derrota en su voz. Tampoco victoria. Solo reconocimiento. Eso era lo que querían ver. Alejandro entrecerró los ojos. Entonces mírame bien. Se inclinó ligeramente, tomando el arma que había caído cerca de Gabriel. La sostuvo, pero no apuntó a nadie. No todavía. Porque a partir de ahora, las reglas cambian. Valeria intentó incorporarse de nuevo. Alejandro, no sabes contra qué estás. Sí lo sé, interrumpió él. La miró fijamente. Y tú tampoco lo sabías cuando empezaste. Eso la silenció. Porque era verdad. Porque todo había sido más grande, desde el principio. Gabriel, con esfuerzo, levantó la mirada. No puedes ganar esto. Alejandro caminó hacia él. Lento. Implacable. Se detuvo frente a él. Nunca se trató de ganar. Pausa. Se trata de quien queda en pie cuando todo arde. Y entonces. Bajó el arma. No disparó. Gabriel frunció el ceño, confundido. ¿Por qué? Alejandro lo miró con desprecio. Porque tú ya perdiste hace mucho tiempo. Se giró. Y volvió hacia Valeria. Se arrodilló frente a ella. Sus manos, manchadas de sangre, tocaron su rostro con una delicadeza que contrastaba con todo lo demás. Escúchame, dijo en voz baja. Ella lo miró, con dificultad. No te voy a dejar aquí. No puedes, esto ya. No he terminado, la interrumpió. Sus ojos se clavaron en los de ella. Firmes. Inquebrantables. Ni contigo, ni con esto. Por primera vez. Valeria dejó caer una lágrima. No de dolor. Sino de algo que nunca creyó posible sentir en medio de ese mundo. Esperanza. El hombre de negro observaba en silencio. Curioso, murmuró. Incluso ahora, eliges apegarte a algo. Alejandro no lo miró. No es apego. Pausa. Es elección. Se levantó lentamente. Ayudándola a incorporarse. A sostenerse. A seguir. Porque eso era lo único que importaba ahora. Seguir. Sin importar el costo. El teléfono volvió a vibrar. Todos lo miraron. Esta vez, no era una llamada. Era un mensaje nuevo. Una ubicación. Un punto en el mapa. Sin explicación. Sin contexto. Solo una invitación. O una sentencia. El hombre de negro dio un paso atrás. Ahí es donde todo termina. Alejandro lo miró. O donde todo comienza. Gabriel cerró los ojos. Como si ya supiera lo que venía. Valeria apretó ligeramente el brazo de Alejandro. Si vamos ahí, no hay regreso. Él la miró. Y sonrió apenas. Una sonrisa peligrosa. Decidida. Nunca lo hubo. El silencio final no fue vacío. Fue lleno de intención. De guerra. De destino. Alejandro Montenegro tomó el teléfono, guardó el arma, y sin mirar atrás, comenzó a caminar hacia la salida. Valeria, herida pero firme, lo siguió. Detrás de ellos, el caos quedaba atrás. Pero adelante. Los esperaba algo mucho más grande.
Invisible. Poderoso. Implacable. Y mientras la puerta se cerraba lentamente, el símbolo del círculo atravesado por una línea volvió a brillar en la pantalla. Observando. Esperando. Porque el verdadero juego apenas acababa de elegir a su jugador más peligroso.